Este es el video número 1 sobre anemias macrocíticas. Acá quiero enseñarles el algoritmo etiológico que yo utilizo en el laboratorio para darles abordaje y luego vamos a hablar exclusivamente de las anemias de tipo megaloblástico. En esta diapositiva les muestro el algoritmo para el abordaje de las anemias macrocíticas que deberíamos de hacer dentro del laboratorio clínico. Por lo menos este es el que nosotros utilizamos en el laboratorio, entonces se los voy a explicar. Cuando yo ya determiné que mi paciente tiene anemia, es decir, tiene por debajo de sus valores normales la hemoglobina y el recuento de glóbulos rojos, entonces yo tengo que saber qué tipo de anemia tiene este paciente. Sabemos que morfológicamente están clasificadas en anemias microcíticas, en anemias macrocíticas y en anemias normocíticas. Para eso entonces voy al parámetro de volumen corpuscular medio. En este caso yo estoy viendo que mi volumen corpuscular medio está mayor a 100 femtolitros. Entonces yo estoy frente a una anemia macrocítica, ya lo determiné. Cuando yo estoy frente a una anemia macrocítica, el primer examen de laboratorio que yo debería hacer, que yo debería acompañar, es el recuento de reticulocitos para poder obtener el valor de índice de producción reticulocitaria. Esto para poder saber si esta anemia macrocítica es una anemia de tipo A regenerativo o es una anemia macrocítica de tipo regenerativo. ¿Para qué me sirve saber esto? Porque dependiendo de si es regenerativa o regenerativa, yo puedo pensar en ciertas causas que me están ocasionando esta anemia. Entonces, por ejemplo, si yo estoy frente a una anemia macrocítica de tipo regenerativo, entonces yo puedo pensar que las causas podría ser una anemia megaloblástica o una anemia macrocítica no megaloblástica. Si nos vamos a esta línea 2, donde dijimos que tengo una anemia macrocítica de tipo regenerativo, generalmente voy a pensar, o el médico debería de pensar, que es una anemia de tipo hemolítico. Entonces, el segundo examen que yo debería hacer frente a estas ya sospechas sería un frote sanguíneo. Evaluemos la línea 1. Si yo sospecho que tengo una anemia megaloblástica y entonces yo hago un frotis sanguíneo, yo debería de encontrar en ese frotis una megaloblastosis real. Megaloblastosis real es cuando yo encuentro macrovalocitos y neutrófilos hipersegmentados. Mientras que si yo estoy sospechando aquí en la línea 2 de una anemia hemolítica, entonces en mi frotis sanguíneo debería de quedar evidenciado signos de hemólisis. Por ejemplo, debería encontrar esquistocitos o esquizocitos, los dos son válidos, que son fragmentos de eritrocitos que me indican que hay ruptura de eritrocitos. Debería encontrar policromatofilia. La policromatofilia, habíamos visto, es un aumento de los reticulocitos, pero vistos con las tinciones, no con la tinción de azul de crescel brillante, que es para ver reticulocitos, sino con la tinción de Wright o con hemacolor, por ejemplo, ¿verdad? Este aumento de reticulocitos, ojo, hay que tener cuidado, el aumento de reticulocitos en sangre me puede ocasionar una macrocitosis falsa, porque acordémonos que los reticulocitos son de mayor tamaño que los eritrocitos maduros, entonces podría estarme ocasionando una medición, una macrocitosis falsa, porque hay aumento de estos en sangre periférica y eso lo mide el equipo. Entonces, en una anemia hemolítica voy a encontrar policromatofilia, lo que me justifica la macrocitosis. Voy a encontrar esquizocitos o esquistocitos, fragmentos de eritrocitos y esferocitos. Entonces, si yo me encuentro con este frote, yo ya no puedo pensar que esta anemia macrocítica corresponde a estas patologías que tengo acá. Y entonces me voy por otra línea de diagnóstico muy diferente a la que vamos a ver en este video. En este video nos vamos a enfocar en anemias megaloblásticas. Entonces, en las siguientes diapositivas vamos a ver cómo se ve una megaloblastosis real con respecto a una anemia hemolítica. Lo que les muestro acá son frotes con megaloblastosis. Esta sí es una megaloblastosis real. Entonces, podemos encontrar eritrocitos con forma ovalada, grandes, mucho más grandes del tamaño de un eritrocito normal,
A estos eritrocitos se les conoce como macrovalocitos. También podemos encontrar en la serie blanca alteraciones, como por ejemplo una hipersegmentación. Cuando hablo de hipersegmentación, estoy hablando más de 5 núcleos. Puedo encontrar una evidente, en este frote se puede encontrar una evidente hipocitemia, ahí, o sea, es decir, un glóbulos rojos bajos. Si yo lo veo nada más acá, yo diría que el RDW debería estar aumentado porque si se dan cuenta hay mucho espacio entre cada uno de los eritrocitos. Y esto debido a la hipocitemia. En este de acá yo puedo encontrar también macrovalocitos, puedo encontrar células como esta, que son dacriocitos, puedo encontrar también, acá miren, este neutrófilo está hipersegmentado, si lo vemos acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 núcleos. Más adelante, cuando les explique las causas de una anemia megaloblástica, les voy a explicar cómo es que se forman estas anomalías tanto en eritrocitos como en los neutrófilos. Ahorita lo que me interesa es que ustedes se familiaricen con el término de megaloblastosis. Acá seguimos viendo frotes con megaloblastosis. Acá tenemos los dacriocitos, un dacriocito bien definido, un macrovalocito, otro macrovalocito. Tenemos hipersegmentación y les quise poner también otro hallazgo que sería el cuerpo de Howell-Joly. Los cuerpos de Howell-Joly son estas inclusiones circulares azules fuertes, pueden tirar también a rojizo, casi siempre están como excéntricas dentro de los eritrocitos. Estos cuerpos o estas inclusiones de Howell-Joly no son exclusivas de megaloblastosis, por eso es que no se los había puesto como algo que defina la megaloblastosis. Pueden estar presentes en otras patologías, por ejemplo, en una anemia hemolítica, en una esplenectomía, en un paciente que le han quitado el vaso puede estar presente, en un hipoesplenismo, o sea, quiere decir que el vaso no está funcionando bien. O sea, no es exclusivo de la megaloblastosis, pero es un hallazgo que sí puede aparecer en una anemia megaloblástica. Acá tenemos otro macrovalocito que tiene un cuerpo de Howell-Joly. Aquí tenemos dacriocitos. Entonces, lo que quería yo enseñarles en estos frotes es que para que sea una megaloblastosis real tiene que cumplir por lo menos con la presencia de macrovalocitos y con la presencia de hipersegmentación. Los otros hallazgos, como los dacriocitos y los cuerpos de Howell-Joly, es cuando ya tenemos una megaloblastosis o una anemia megaloblástica avanzada, que no son exclusivos de la megaloblastosis, no la definen como tal, pero sí son hallazgos que podemos encontrar. En esta diapositiva lo que les muestro son frotes sanguíneos con sospecha de hemólisis. El parámetro más importante es encontrarnos con esquistocitos o esquizocitos. Los dos términos son aceptables para nombrar a esta anomalía. Según la ISSH, que es el Comité Internacional de Estandarización en Hematología, con un solo esquistocito que nosotros encontremos en el frote sanguíneo, tenemos que sospechar de una hemólisis y entonces está justificado hacer dirigir nuestro diagnóstico hacia allá. También tenemos que encontrar policromatofilia. La policromatofilia, habíamos hablado, son reticulocitos y acá quiero que les quede un concepto bien importante, que es lo de la falsa macrocitosis. Recordemos, los reticulocitos son eritrocitos jóvenes, no han alcanzado la madurez, por lo tanto todavía tienen muchos restos de organelas, aparato de Golgi, ribosomas dentro de su citoplasma, y entonces ellos tienen mayor tamaño que un eritrocito maduro. Los equipos automatizados no entienden esto. Ellos entienden únicamente en términos de tamaño. Entonces, así sean eritrocitos con megaloblastosis real o sean eritrocitos muy jóvenes con mayor tamaño, él no va a hacer esa distinción. Entonces me va a marcar únicamente en el volumen corpuscular el tamaño. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo dentro del laboratorio? Pues confirmar si realmente esa macrocitosis es una macrocitosis real debido a una megaloblastosis como veíamos en los frotes anteriores, o como en este caso, que esta macrocitosis se debe a la presencia de policromatofilia, es decir, a la presencia de reticulocitos
en la sangre periférica. Eso es bien importante porque la falsa macrocitosis es exclusiva de la hemólisis o de la policromatofilia, ¿verdad? Que se encuentra en la hemólisis, mientras que una macrocitosis real, pues ya habíamos visto, corresponde a una megaloblastosis. Acá igual tenemos frotes con signos de hemólisis. Este frote es pero es casi que el clásico de una hemólisis. Podemos encontrar fragmentos de eritrocitos o esquistocitos como prefieran, y podemos encontrar una policromatofilia bien marcada. Si se dan cuenta, un eritrocito maduro siempre tiene un centro, pequeño pero lo tiene, mientras que un reticulocito no presenta centro, son células grandes, son células planas a la vista, ¿verdad? Porque pues sabemos que son tridimensionales, pero acá se ven planas y con un color azulado bien notorio con respecto a un eritrocito maduro que tira rojizo. El tamaño, pues invariablemente lo podemos ver aquí, está bastante más grande que un eritrocito maduro. Acá también podemos encontrar, miren, esquistocitos y policromatofilia. Entonces estos dos hallazgos son bien importantes de distinguirlos porque son hallazgos que casi siempre se presentan en un frote con sospecha de hemólisis y estos hallazgos pues de plano no los vamos a encontrar en una macrocitosis que corresponde a otro tipo de patología, por ejemplo a una megaloblastosis. Entonces, siguiendo con los algoritmos, en la primera diapositiva vimos que teníamos dos líneas en las que podríamos inclinar nuestro diagnóstico si estábamos frente a una anemia macrocítica. Cuando yo hacía el índice de producción reticulocitaria y esa macrocitosis correspondía a una anemia de tipo A regenerativo, es decir, un IPR menor a 2, yo me inclinaba a pensar que las causas eran por una anemia megaloblástica o por una macrocitosis no megaloblástica. Por el contrario, si yo observaba que la macrocitosis se correspondía con una anemia de tipo regenerativo, es decir, con un índice de producción reticulocitaria mayor a 2, entonces yo podría pensar en una anemia hemolítica y tendríamos que ver los rasgos hemolíticos en su frote. Ahorita, este algoritmo no corresponde ya a la línea 2. La línea 2 la dejamos en la diapositiva número 1, que dijimos que vamos a hacer un video exclusivamente para anemias hemolíticas. Esto ya se quedó allá. Ahorita este algoritmo se corresponde desde el frotis sanguíneo cuando encontramos o no signos de megaloblastosis. Es decir, acá en este frotis sanguíneo tenemos una anemia macrocítica de tipo A regenerativo. Entonces, si tenemos un frotis sanguíneo con megaloblastosis real, que ya vimos a qué le llamamos megaloblastosis real, entonces sí yo ya puedo pensar en una anemia de tipo megaloblástica. Y las anemias de tipo megaloblástico pueden ser por deficiencia de vitamina B12 o por deficiencia de ácido fólico o ambas. Por supuesto que si yo quiero saber a qué corresponde, pues tengo que hacer dentro del laboratorio estos niveles, medir la vitamina B12 y el ácido fólico. Aquí yo les voy a solo quiero darles una idea general. Después vamos a ir ahondando y detallando cada uno de estos temas que voy a ver acá. Así que no se preocupen si no lo entienden muy bien, pero yo lo único que quiero es darles una idea general o un panorama general de más o menos cómo se aborda, ¿verdad? Entonces, si tenemos megaloblastosis real, lo recomendable es hacer niveles de vitamina B12 y ácido fólico. Si, por ejemplo, me sale deficiencia de folatos, yo podría pensar en que podría tratarse de una mala absorción, de un déficit nutricional, de un aumento en los requerimientos de los folatos, por ejemplo, en el embarazo, ¿verdad? De un exceso de pérdida en fármacos que me estén ocasionando el bloqueo de la absorción de folatos, o pueden ser causas mixtas. Para la vitamina B12 no es tan fácil el diagnóstico. Cuando yo tengo una deficiencia de vitamina B12, tengo que pensar en que el mayor porcentaje de la deficiencia de vitamina B12 se corresponde a una patología que se conoce como anemia perniciosa, que es de tipo autoinmune.
Entonces, por eso es que la mayoría de médicos, cuando tiene deficiencia de vitamina B12, lo primero que mandan a hacer es anticuerpos anticélulas parietales y anticuerpos antifactor intrínseco. Más adelante ya vamos a detallar qué son estos anticuerpos y cómo actúan, pero solo quiero que tengan un panorama general, como les decía. Entonces, si estos anticuerpos antiparientales y antifactor intrínseco resulta positivo, entonces sí, estoy frente a una anemia perniciosa que me está ocasionando un déficit de vitamina B12, por lo tanto, una anemia megaloblástica. Si estos anticuerpos que mencionamos acá están negativos, entonces las causas de la deficiencia de vitamina B12 yo sí podría atribuirlas, por ejemplo, a un déficit nutricional o a una mala absorción de otro tipo, que ya las vamos a ir detallando y vamos a ver que hay otro tipo de malas absorciones, ¿verdad? Entonces, este algoritmo que tengo acá es el que de aquí en adelante vamos a detallar. Es sobre anemias de tipo megaloblástico. Pero digamos que en nuestro frote sanguíneo sí encontré macrocitosis, pero no encontré signos de megaloblastosis. Entonces me voy para este lado. Acá miren, tengo una anemia macrocítica de tipo no megaloblástica. Cuando yo estoy frente a este tipo de anemias, lo primero que debería de hacer el médico o que yo debería de recomendarle al médico es hacer estudios de función hepática y tiroidea. Porque generalmente estas hepatopatías o las patologías tiroideas me pueden ocasionar este tipo de anemias. Si nada funciona, si ya se le investigó mucho al paciente, pues entonces también a veces sería bueno pensar en un síndrome mielodisplásico, en una aplasia medular también, y entonces ya el médico vería si recomienda los estudios de médula ósea. Pero generalmente, o así es como debería de ser, deberíamos irnos por estudios poco invasivos y poco dolorosos para el paciente, ¿verdad? Entonces, resumiendo esto, cuando yo encuentro un frote sanguíneo, cuando yo estoy frente a una anemia macrocítica de tipo A regenerativo, hago frote sanguíneo. Si mi frote sanguíneo tiene megaloblastosis, es decir, signos de megaloblastosis real como macrobalocitos y neutrófilos con hipersegmentación, entonces hago niveles de vitamina B12 y ácido fólico. Si encuentro deficiencia de ácido fólico, yo puedo pensar en estas causas, y si encuentro niveles de vitamina B12 bajos, tengo que pensar en estas causas. Si por el contrario solo encuentro macrocitosis real, pero no megaloblastosis, entonces yo debería de hacer estudios de función hepática y tiroidea y pues de último ya dejar los estudios de médula ósea para descartar un síndrome mielodisplásico. Entonces, de aquí en adelante vamos a explicar a detalle lo que es anemias megaloblásticas por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Entonces, hablemos un poquito sobre la vitamina B12 o cobalamina. Es bien importante conocer su estructura porque tiene una estructura bastante peculiar y dependiendo de su estructura es así su función. Entonces, vamos a conocer su estructura. Su estructura es como de tipo anular, tipo porfirina. Es importante acá que tiene un átomo de cobalto en el centro, 4 anillos de pirrol reducidos, 3 tipos de sustituyentes en los anillos de pirrol, que pueden ser metilos, acetamidos o propionamidos. Acá también vemos, esto es bien importante, es el grupo R, que está enlazado al átomo de cobalto, y este grupo R puede tener diferentes radicales. Entonces, por ejemplo, si el grupo R es un cianuro, entonces esto la convierte en una cianocobalamina. O si es un hidroxilo, entonces estamos frente a la hidroxicobalamina. La cianocobalamina y la hidroxicobalamina son las formas químicamente estables de la vitamina B12. Entonces son las que se utilizan más que nada en la terapéutica, ¿verdad? Son las formas como que sí se pueden sintetizar, digamos, ¿verdad? Mientras que si el grupo R, el sustituyente es un metilo o es un desoxiadenosilo, se forman las coenzimas activas. Estas son las formas orgánicas, son las formas como nosotros las tenemos en el cuerpo. Entonces, acá está el resumen. Miren, si tenemos una cianocobalamina,
es porque tiene grupo cianuro en el grupo R, que está unido al átomo de cobalto. La hidroxicobalamina es el hidroxil. Si tenemos un metilo, desmetilocobalamina. Y aquí está la desoxiadenosilcobalamina, que sería un desoxiadenosil. Los humanos obtenemos la vitamina B12 de fuentes exógenas. Eso quiere decir que nosotros no la podemos metabolizar. En la naturaleza, la vitamina B12 se sintetiza en microorganismos que prosperan en el suelo, en aguas residuales y en lumen de animales herbívoros. Los productos vegetales carecen de vitamina B12, a excepción de mínimas cantidades derivadas de los microorganismos que lo contaminan. Esta es una de las razones y esta es de las razones por las cuales las dietas veganas pues tienen sus ataques, ¿verdad? Lo cual pues tampoco puede ser un problema porque suplementando vitamina B12 estamos bien. Aparte, requerimos tan poco, los requerimientos humanos diarios son de 3 a 5 microgramos y tenemos muchísimo almacenado en el cuerpo, por eso es que las deficiencias de vitamina B12 o cobalamina son bastante raras, no quiere decir que no pasen, pero no son muy frecuentes. En las carnes rojas es donde encontramos su principal fuente nutricional, también lo encontramos en huevos y cualquier derivado de animales tenemos fuente de vitamina B12. Acá lo que les decía, la deficiencia de vitamina B12 es muy infrecuente, incluso entre los vegetarianos estrictos, porque se suele suplementar sus dietas con estos suplementos vitamínicos. Las tres principales funciones de la cobalamina o de la vitamina B12 son estas. Uno, son coenzimas muy importantes para la síntesis del ADN. Esto explica por qué las células después tienen estas formaciones raras como los macrobalocitos. Ya lo vamos a ver más adelante. Son importantísimas para la maduración celular y para la hematopoiesis. Esto explica también por qué si nos quedamos sin vitamina B12 vamos a tener una anemia. Y son importantes también para el metabolismo de los líquidos neuronales, que son tan importantes para el mantenimiento del sistema nervioso central. Acá en esta tabla les muestro, por ejemplo, aquí están los depósitos que tenemos corporales, que es de 2 a 5 miligramos. El tiempo para la aparición de un déficit de vitamina B12, más o menos estimado que es de 2 a 4 años. O sea, es mucho el tiempo, no es como una deficiencia de hierro, por ejemplo, ¿verdad? Los requerimientos diarios que tiene un adulto es de 1 a 2.4 microgramos. Entonces, imagínense, requerimos de 1 a 2.4 microgramos y tenemos almacenados de 2 a 5 miligramos. O sea, tenemos bastante almacenado y requerimos muy poco. El aporte diario de la dieta, una dieta que tengamos incluido alimentos de origen animal o suplementos, es de 7 a 30 microgramos. O sea, es suficiente para cubrir nuestros requerimientos diarios y más. Y la máxima absorción diaria que tenemos es de 2 a 3 microgramos por día. Entonces, esta tabla es bien importante porque explica por qué estas patologías o esta escasez de vitamina B12 no es tan frecuente. Entonces, para que se dé la absorción de la vitamina B12, tiene que pasar por distintos sitios anatómicos y tienen que pasar distintos factores para que pueda absorberse efectivamente. Entonces, aquí les hice un resumen que les voy a explicar y se los voy a ir explicando por sitio anatómico y los factores más importantes que contribuyen a que la absorción sea efectiva. Entonces, vamos a empezar con la boca. Nosotros al ingerir los alimentos llevamos en las proteínas de la dieta, que ya hablamos principalmente en proteínas de animales, la vitamina B12. Cuando entran las proteínas con la vitamina B12 y se mezclan con la saliva en la boca, se forma lo que nosotros conocemos como el bolo alimenticio. A este nivel también ocurre que las glándulas salivales van a secretar unas proteínas bien importantes que se conocen como cobalofilinas o proteínas ligadoras R. Entonces, luego el bolo alimenticio junto con estas proteínas no ligadas, sino que van ahí, acá están representados, miren, acá el triangulito rojo son las proteínas de la dieta, la vitamina B12 está representada como un círculo verde. Entonces, en este momento,
las glándulas salivales hacen el bolo alimenticio y secretan este cuadrito verde, serían las cobalofilinas. Estas van a pasar por todo el esófago y van a llegar al siguiente sitio anatómico importante, que sería el estómago. En el estómago, la pepsina se va a encargar de separar las proteínas animales, es decir, todo el bolo alimenticio, de la vitamina B12 y la va a dejar libre. La vitamina B12 no puede sobrevivir mucho tiempo en el tracto gastrointestinal porque es muy susceptible a los ácidos. Entonces, las cobalofilinas nos sirven para proteger a esta vitamina B12. Acá pasa algo importante. Para que la vitamina B12 se una a las cobalofilinas, necesita de un pH ácido. Entonces, dentro del estómago tenemos unas células muy importantes que se conocen como células parietales. Las células parietales se encargan de dos cosas: de secretar el ácido clorhídrico y de secretar, para poder dar este medio ácido, y de secretar un factor muy importante conocido como factor intrínseco. Entonces, en el estómago, resumiendo, pasan dos cosas importantes. Se separa, por acción de la pepsina, la vitamina B12 de las proteínas animales, se deja libre y se une a las cobalofilinas para poder ser protegida por su paso en todo el intestino. Y también se va a secretar el factor intrínseco. Entonces acá ya va unida la vitamina B12 junto con las cobalofilinas y el factor intrínseco va ahí también. Luego, el siguiente sitio anatómico sería el duodeno. Acá en el duodeno se descargan todos los jugos pancreáticos y los jugos hepáticos, como la bilis. Estos jugos pancreáticos tienen una buena cantidad de bicarbonato, lo que ocasiona que en este medio, en el duodeno, haya un pH muy básico. Cuando las cobalofilinas llegan unidas con la vitamina B12 a este pH básico en el duodeno, lo que va a ocasionar es que se va a descomponer. Esta descomposición es dependiente de las enzimas pancreáticas conocidas como proteasas. Entonces, acá otra vez la vitamina B12 la tenemos libre. Como dijimos, la vitamina B12 es muy susceptible, no puede continuar su camino si no se une a algo que la proteja. Y es acá que el pH básico también me va a ayudar para que se dé la unión factor intrínseco y vitamina B12. Esto es muy importante porque si no tuviera un pH básico, no se pudiera dar esta unión y entonces probablemente se destruiría la mayoría de vitamina B12. Una vez unida la vitamina B12 con el factor intrínseco, va a continuar su camino por todas las asas intestinales hasta llegar, ahora sí, a su verdadero sitio de absorción. La vitamina B12 con el factor intrínseco se va a absorber a nivel de ileón terminal. Acá los enterocitos van a reconocer esa unión y van a absorber ese complejo vitamina B12, factor intrínseco, y dentro del enterocito se va a separar. Entonces la vitamina B12 dentro del enterocito ya se va a unir a la transcobalamina 2 y esto le va a servir para que pueda ser pasada a la sangre y ser transportada a los tejidos. También parte de la vitamina B12 liberada dentro del enterocito se va a unir a la transcobalamina 1 y transcobalamina 3 para ser almacenada. Entonces el último paso sería en el hígado, que sería ya el almacenamiento. Acá quiero que tengan en mente que pasa algo importante y que tenemos que deducir. Es muy importante que para la absorción adecuada y efectiva de la vitamina B12, tengo que tener un sistema gastrointestinal equilibrado e intacto. Intacto a nivel de células parietales, por ejemplo, a nivel de microvellosidades para que se dé una adecuada absorción. Y equilibrado a nivel de pHs. O sea, que haya suficiente secreción de ácido en los lugares como el estómago, donde se necesita pH ácido, y que haya suficiente pH básico en los lugares como el duodeno, que se necesita el pH básico. Entonces, cuando cualquiera de estos factores falla,
es cuando tenemos una deficiencia en la absorción. Por ejemplo, si yo tengo unas células parietales que no secretan ácido clorhídrico, no se va a unir el factor intrínseco con la vitamina B12 y entonces no voy a poder absorberla. Si, por ejemplo, a mí me hacen falta enzimas pancreáticas o no tengo el suficiente pH básico a nivel de duodeno, entonces ni voy a poder, ni mi intestino va a poder descomponer la vitamina B12 con la cobalofilina, ni tampoco la vitamina B12 va a poder unirse al factor intrínseco muy necesario para su absorción, ¿verdad? Entonces, mi sistema gastrointestinal tiene que estar muy equilibrado e intacto para que pueda darse una efectiva absorción de la vitamina B12. Este cuadro se los puse para poder detallar un poquito más qué es lo que sucede dentro del enterocito y cuál es el destino de la vitamina B12 dentro del enterocito. Entonces, recordemos que a nivel de hileo terminal, el complejo vitamina B12 factor intrínseco va a ser absorbido. Esta absorción es dependiente de calcio. De toda la vitamina B12 que se absorbe, el 20% va a quedar unido a la transcobalamina 2 y va a ser transportado a los tejidos hematopoyéticos para la producción de eritrocitos y células sanguíneas. El 80% restante va a quedar unido a la transcobalamina 1 y a la transcobalamina 3 para ser almacenado en el hígado como aptocurrina. Entonces aquí volvemos a esa relación de la que ya habíamos hablado, de que utilizamos muy poco y almacenamos mucho en el cuerpo. Por lo tanto, las deficiencias de vitamina B12 no solo son infrecuentes, sino que tardan mucho en manifestarse. Y acá, para que estemos claros, la deficiencia de vitamina B12 me va a ocasionar una anemia megaloblástica cuando yo estoy hablando de trastornos que interfieren con su absorción. Que no tengan que ver con el sistema inmunológico, o sea, con respuesta autoinmune. Y me va a ocasionar una anemia perniciosa cuando yo tengo mecanismos inmunológicos involucrados. Por ejemplo, que yo tenga anticuerpos contra las células parietales, que son los anticuerpos anticélulas parietales, de hecho, y entonces las destruyen y esto ocasiona que ellas no puedan producir el HCl necesario para que la vitamina B12 se una a la cobalofilina en el estómago, ni tampoco puedan producir el factor intrínseco. O también puedo yo producir anticuerpos antifactor intrínseco que inhabilitan al factor intrínseco para poder unirse a la vitamina B12 para ser absorbida. Acá continuando con el metabolismo de los folatos, este esquema que está acá es una pequeña introducción a lo que es, a la importancia que tienen los folatos en el organismo. Los folatos los vamos a encontrar también con el nombre de ácido fólico, folatos, y también como teroil monoglutamato. Los folatos se van a absorber principalmente en el intestino delgado, en la parte del yeyuno. La forma reducida del teroil monoglutamato es el tetrahidrofolato, que está aquí representado con este cubo amarillo, y el tetrahidrofolato es como la parte activa, o sea, es la parte funcional de los folatos en el organismo. La principal función que tiene el tetrahidrofolato es que me sirve para la síntesis de ADN. El tetrahidrofolato es un cofactor que transfiere carbonos y que sirve para la síntesis de purinas y timinas, que son los componentes críticos de las bases nitrogenadas del ADN. Esto es de mucha importancia en tejidos que tienen una alta replicación celular o una alta división celular. Ahora bien, la deficiencia de folatos me va a afectar la síntesis del ADN, pero no me va a afectar la síntesis de ARN y de proteínas. Quiere decir que mis eritrocitos se van a seguir formando con ARN y proteínas como el citosol, todas estas proteínas de manera intacta. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Ocasiona que en el momento de la replicación de los eritrocitos dentro de la médula ósea va a haber una menor división celular. ¿Qué significa esto? Recordemos que la maduración y diferenciación de los eritrocitos se da de una célula muy grande
e indiferenciada, y cada vez que se va dividiendo y dividiendo y dividiendo, disminuyendo su tamaño y se va haciendo más madura. ¿Qué sucede si yo tengo una deficiencia de folatos? Ya no va a haber tantas divisiones celulares. Entonces mis eritrocitos dentro de la médula ósea me van a quedar de gran tamaño. Y estos eritrocitos salen así, de gran tamaño de la médula ósea, y esto les impide pasar por capilares pequeños sin romperse. Entonces, un eritrocito normal más o menos vive 120 días. Un eritrocito con estas anormalidades o así de grande vive 1 o 2 días porque sus membranas se hacen mucho más frágiles. Aparte, también les va a ocasionar daño en la funcionalidad del eritrocito, es decir, no va a haber un buen intercambio gaseoso, van a ser incapaces de oxigenar los tejidos. A estos eritrocitos de gran tamaño, ya los habíamos visto, se les conoce como megaloblastos, y una deficiencia de folatos me va a ocasionar una anemia megaloblástica. Entonces, resumiendo, la parte activa, digamos, de los folatos es su parte reducida, es su forma reducida, que es el tetrahidrofolato, que es importantísima para la síntesis del ADN, no así del ARN y de sus proteínas. Quiere decir que un eritrocito va a tener un ARN mal sintetizado, pero proteínas y ARN muy bien. ¿Qué va a afectar esto al eritrocito? Le va a afectar en su división celular, por eso es que salen de gran tamaño, y también le va a afectar en su funcionalidad. Va a haber membranas más frágiles y eritrocitos incapaces de hacer un buen intercambio gaseoso. Entonces, en esta diapositiva vamos a ver el metabolismo del folato, o sea, cómo el folato es absorbido en el enterocito. Es importante saber que aunque el folato es conocido como ácido fólico, son dos cosas distintas. Los folatos son como se encuentran en los alimentos, como se encuentran naturalmente en los alimentos, y el ácido fólico es la forma sintética, es la forma en la que nosotros suplementamos al organismo de folatos. Entonces, los folatos se encuentran en los alimentos también de derivados de animales, en lácteos, en huevos, pero una parte importante se encuentra en alimentos de hojas verdes. En estos se encuentran, el folato se encuentra como poliglutamato. El poliglutamato no puede ser ingresado al enterocito si no es desconjugado a su forma de monoglutamato. En la membrana apical del enterocito tenemos una enzima que se encarga de esta desconjugación, que es la folatoconjugasa. Una vez tenemos la forma de monoglutamato, entonces sí ya puede ser internalizada al interior del enterocito por medio de este transportador que también se encuentra en membrana. Cuando el monoglutamato entra hacia el enterocito, el transportador también saca iones hidroxilo hacia el exterior. Este monoglutamato, como habíamos visto en la anterior diapositiva, tenemos que reducirlo a tetrahidrofolato, que es la forma en la cual el folato va a sintetizar el ADN. De esto se encarga la difolatorreductasa, que también la tenemos dentro del enterocito, de reducir el monoglutamato a tetrahidrofolato, que es su forma activa, o la forma en que él puede sintetizar el ADN. Entonces, si se dan cuenta, es bastante sencillo el metabolismo o la absorción de los folatos en comparación de la cobalamina, que sí lleva varios pasos. Lo que sí es importante acá es que tanto la reacción de desconjugación como las reacciones de reducción se tienen que llevar a un pH no mayor a 5. Entonces, esto es importante porque cualquier cambio en el pH en el tracto gastrointestinal también puede llevarnos a una falla en estas reacciones bioquímicas y por lo tanto a una disminución en la absorción de los folatos. Acá les voy a explicar cómo es que se relaciona la vitamina B12 con el ácido fólico en unas reacciones bioquímicas que se conoce como trampa de folatos. Bueno, la homocisteína es un aminoácido que aparece en el cuerpo o se acumula en el cuerpo como resultado de procesos metabólicos normales.
su exceso en el cuerpo causa daños inflamatorios graves y está asociado a enfermedades cardiovasculares y a enfermedades neurológicas. Entonces, el cuerpo tiene reacciones bioquímicas para poder degradar o para poder convertir esta homocisteína en metionina. La metionina es otro aminoácido, es un aminoácido considerado como esencial porque participa en la síntesis de proteínas bien importantes. Es el primer aminoácido, de hecho, en la cadena de cualquier proteína y es un potente antioxidante. Es precursora del aminoácido cisteína. La cisteína es un aminoácido que participa en la producción de proteínas para cartílagos, huesos. Miren, participa en varias proteínas importantes. Y cerca del 80% de metionina se utiliza para la formación de cisteína. Para que la homocisteína se convierta en metionina, necesito de una enzima que se llama metionina sintetasa. Y esta metionina sintetasa utiliza un cofactor importante para que pueda ser convertido, que es la vitamina B12 o la cobalamina. Por aparte también, la homocisteína necesita ser metilada, o sea, necesita que alguien le aporte grupos metilos, para que pueda convertirse en metionina. Y ese papel lo lleva el metil tetrahidrofolato. El metil tetrahidrofolato se demetila para aportarle ese grupo metilo a la homocisteína y esa reacción también es mediada por la vitamina B12, como un cofactor. Al demetilar el metil tetrahidrofolato, se convierte en tetrahidrofolato. El tetrahidrofolato ya habíamos visto en las diapositivas anteriores que me sirve para poder sintetizar por medio de varias reacciones, al final sintetizar ADN. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay algo importante. Si yo tengo una deficiencia de vitamina B12, yo no puedo llevar a cabo la conversión de homocisteína a metionina. Y si yo no tengo vitamina B12, también tengo deficiencia, yo no puedo llevar a cabo la demetilación del metil tetrahidrofolato para formar tetrahidrofolato y que este a su vez me sintetice ADN. Si yo tengo una deficiencia de folatos en forma de metil tetrahidrofolato, tampoco puedo aportar ese grupo metilo a la homocisteína para convertirse en metionina y tampoco tengo este metil tetrahidrofolato para convertirse en tetrahidrofolato para sintetizar ADN. Entonces, resumiendo, si yo tengo una deficiencia de vitamina B12, esto me va a ocasionar que haya un aumento en la concentración de homocisteína en mi organismo, lo que me puede ocasionar procesos inflamatorios graves, degeneración neurológica o problemas cardiovasculares. Si yo tengo una deficiencia de vitamina B12, tampoco se me va a formar metionina, que me va a ocasionar una deficiencia de cisteína y por lo tanto una deficiencia de proteínas esenciales. Si yo tengo una deficiencia de vitamina B12, eso quiere decir que tampoco voy a poder demetilar el metil tetrahidrofolato para formar tetrahidrofolato y formar ADN. Y si yo no tengo folatos, tampoco voy a tener cómo aportarle grupos metilos a la homocisteína para poderse convertir en metionina y tampoco voy a poder formar tetrahidrofolato para la síntesis de ADN. Entonces, en conclusión, una deficiencia de vitamina B12 y una deficiencia de folatos me van a producir una anemia megaloblástica, pero también me van a producir una acumulación de homocisteína y una baja producción de metionina. ¿Por qué es importante esto? Porque indirectamente yo puedo saber si tengo una deficiencia de estas vitaminas, si a mí se me acumula la homocisteína. O sea, es muy sospechoso cuando una persona tiene elevada la concentración de homocisteína que tenga deficiencia de vitamina B12 y folatos. Esto que les acabo de explicar se llama trampa de folatos. ¿Por qué? Porque en el momento en que no se pueda
de metilar. El metil tetrahidrofolato queda atrapado dentro de la célula y entonces a eso se le conoce como esto, trampa de folatos. Esto se los explico porque más adelante vamos a hacer toda esta relación de pruebas de laboratorio y entonces van a poderlo entender si tienen clara estas reacciones bioquímicas. Y entonces, ¿cuáles serían las causas más comunes para un déficit de vitamina B12? Las causas más comunes son tres. La primera, pues un aporte insuficiente de la vitamina B12. La segunda, una mala absorción. La mala absorción puede ser gástrica, puede ser por hepatopatías o puede ser intestinal. Y por último, una utilización defectuosa de la vitamina B12. Entonces, en las siguientes diapositivas vamos a ver en detalle cada una de estas causas. Entre los factores que influyen en un aporte insuficiente de vitamina B12, tenemos la dieta, por ejemplo, ¿verdad? Se sabe que los vegetales no contienen vitamina B12 biodisponible, sino que contienen unos análogos de la vitamina B12 que se conocen como corrinoides. Por ello, una persona que decide que su dieta va a ser vegana y que no va a tener ningún aporte de alimentos de derivados de animales, está en riesgo de desarrollar este déficit. Además, estos análogos no solo no aportan vitamina B12, sino que entorpecen la absorción de la verdadera vitamina B12. Por eso es que siempre se debe siempre que una persona decida ser vegana estricta, no ovoláctica, tiene que tener una suplementación con vitamina B12. También se ha observado que existe una correlación entre el envejecimiento y el descenso de los niveles plasmáticos de vitamina B12, al punto de que alrededor del 20% de los mayores de 60 años presentan esta insuficiencia. Esto es por diferentes factores. Primero porque se ha visto que las personas mayores de 60 años van disminuyendo de porciones sus comidas, o sea, es decir, ya no comen lo que comían antes en porción. También se ve que sacan de su dieta ciertos alimentos que consideran duros, por ejemplo, las carnes, ¿verdad? Que aportan esta vitamina, porque tal vez su dentadura ya no está como antes para poder masticar estos alimentos. También la mayoría de pacientes mayores de 60 años presentan ya cambios intestinales propios de la edad que no permiten una adecuada absorción. Es decir, son diferentes factores, pero entre esta causa de aporte insuficiente está las personas que voluntariamente deciden sacar de su dieta los derivados de animales o las personas que ya por fenómenos de su edad ya no pueden tener un aporte suficiente. Entonces, a ambos grupos hay que siempre suplementarlos con esta vitamina. Entre la mala absorción que tiene que ver con hepatopatías, se ve un fenómeno muy interesante. Se ve que cuando la hepatopatía corresponde a un proceso de alcoholismo, la vitamina B12 tiende a estar aumentada mientras que el ácido fólico tiende a estar disminuido. Cuando son hepatopatías no alcohólicas, la vitamina B12 tiende a estar disminuida al igual que el ácido fólico. También tenemos la mala absorción de tipo intestinal. Dentro de estas destaca la anemia perniciosa infantil, que es un defecto en el receptor del complejo vitamina B12, factor intrínseco del enterocito del hilio terminal. También tenemos la parasitosis, el síndrome de asa ciega y la insuficiencia pancreática por la deficiencia de las enzimas pancreáticas que habíamos visto y por el bajo aporte del pH básico al tener deficiencia de jugos pancreáticos. La mala utilización de la vitamina D12 casi siempre se da por fármacos. Por ejemplo, la metformina, que es un medicamento utilizado por pacientes diabéticos, causa alteraciones en la disponibilidad del calcio y esto no permite la correcta captación o absorción en el hilo terminal del complejo vitamina B12 y el factor intrínseco. Eso lo teníamos en una diapositiva anterior.
en donde veíamos, ¿verdad?, que este complejo vitamina B12, factor intrínseco, necesitaba el calcio para ser absorbido dentro del enterocito, en el hilio terminal, para poder conjugar la vitamina B12 con las transcobalaminas. También tenemos el metrotexato, que es un antagonista del folato. El metrotexato actúa a nivel de la difolato reductasa, y también habíamos visto de que la difolato reductasa me convertía el monoglutamato, esto dentro del enterocito, a tetrahidrofolato. Análogos de las purinas como la ciclovir también me afectan la absorción de la vitamina B12. Y los análogos de las pirimidinas, como la sidobudina o AZT, también me pueden afectar. Esto último es bien importante. El AZT es un antirretroviral muy utilizado para tratamientos con pacientes con HIV. Es muy común. Yo tengo varios pacientes de los cuales, cuando están siendo tratados con sidobudina, que es uno de elección de primera línea, desarrollan anemia megaloblástica. Entonces, también hay que considerar la suplementación de vitamina B12 o ácido fólico. La mala absorción gástrica la dejé de último porque acá tenemos que hablar de una entidad, de una anemia muy, muy importante, que es la anemia perniciosa. La anemia perniciosa es el déficit de factor intrínseco, y este puede ser congénito en muy, muy raras ocasiones, o adquirido, que es lo que más vamos a ver. Acá ya no tengo que explicarles lo que es el factor intrínseco, ya lo vimos en el metabolismo de la vitamina B12. ¿Para qué me sirve? Me sirve para que la vitamina B12 sea totalmente absorbida por el hileo terminal. Sabemos que en adultos es una enfermedad de origen autoinmune, esta anemia perniciosa, y en el 90% de los casos, cuando se tiene una anemia perniciosa de tipo autoinmune, se asocia a la presencia de anticuerpos anticélulas parietales, que se recuerdan eran las productoras del factor intrínseco. Acá están representadas. Estas se secretaban, el factor intrínseco se secreta a nivel de estómago. También hay presencia de anticuerpos antifactor intrínseco que inactivan o impiden la formación del complejo vitamina B12, factor intrínseco. También puedo desarrollar anemia perniciosa, no necesariamente de tipo autoinmune, sino que también pueden haber otras causas, como por ejemplo estar tomando fármacos como los AINES, que son antiinflamatorios de tipo no esteroideo. También los inhibidores de la secreción ácida, ¿verdad? O inhibidores de la bomba de protones me pueden ocasionar esto. Tener una infección de Helicobacter pylori me puede ocasionar una gastritis atrófica, lo cual me puede ocasionar una anemia perniciosa también. Y la gastrectomía parcial o total, por ejemplo, en pacientes que la tienen indicada por obesidad mórbida, me pueden llegar a desarrollar anemia perniciosa. ¿Qué otros factores de riesgo, o cuáles son los factores de riesgo para poder desarrollar esta anemia? Están las personas de ascendencia del norte de Europa y África. Las personas mayores también pueden llegar a desarrollar más fácilmente una anemia perniciosa. Tener un historial familiar de la enfermedad, o sea, que alguien ya en mi familia la haya padecido. Ciertos trastornos también autoinmunes me predisponen a esto, como por ejemplo aquellos que afectan las glándulas endocrinas, como la enfermedad de Addison, una diabetes tipo 1, una enfermedad de Graves y el vitíligo. Pacientes con gastrectomía o con una parte o la totalidad del intestino delgado eliminado también me puede predisponer a tener una anemia perniciosa. Entonces, esta es muy importante porque dentro de nuestro algoritmo que habíamos visto anteriormente, es muy importante cuando yo tengo una sospecha de deficiencia de vitamina B12 o cuando tengo niveles de vitamina B12 bajos, siempre hacer estos anticuerpos para distinguir si esa mala absorción o esa disminución de vitamina B12 se debe a que no estoy secretando el factor intrínseco porque están afectadas mis células parietales, o porque sí tengo factor intrínseco, pero tengo un anticuerpo que me lo está inhabilitando. Y entre las causas de déficit de folatos
Esto, como siempre, el folato es un poquito menos complejo que la vitamina B12. Entonces, la mayoría de la deficiencia de folatos obedece a casos de malnutrición. Un organismo normal consume cantidades de folatos 10 veces superiores a las de la cobalamina, eso sí. El folato se destruye fácilmente por efecto del calor. Casi que el 70 al 90% del folato de los alimentos se destruye al cocinarlos, es decir, que si yo quiero un buen aporte de folatos, debería de comer un poquito más crudo. Entre las causas de ingesta inadecuada destaca la desnutrición propia de las áreas más pobres del planeta, donde se condiciona una dieta rica en arroz y almidón, pero muy escasa en carne y vegetales frescos. Y dentro de las causas de, entre las cuales está que se necesita un mayor aporte, pues tenemos el embarazo y la lactancia. Acá les dejo una tabla muy bonita en donde está el requerimiento más o menos que uno debería de tener, que uno tiene al día de folatos. En adultos es de 100 microgramos. Miren en el embarazo cómo aumenta ese requerimiento. Por eso es que es importantísimo suplementar. Aparte porque si no suplementamos a la madre, podemos tener niños con espina bífida, porque ayuda, ya vimos que ayuda mucho en el sistema neurológico. Entonces, en el embarazo es de 500 microgramos al día, más o menos lo que se necesita de folatos, y en la lactancia 300 microgramos al día. En niños necesitamos más o menos 50 microgramos al día. Una dieta normal contiene más o menos de 200 a 400 microgramos en forma de, ya lo vimos, poliglutamatos. Entonces, si se dan cuenta, para un adulto normal lo cubrimos, pero para un embarazo o una lactancia sí debería de suplementarse. Las pérdidas por la bilis, podemos perder 90 microgramos, tampoco no es mucho, y en la orina de 10 a 15. En esta tablita les dejo los alimentos que más nos aportan ácido fólico, folatos, o también se le conoce como vitamina B9. Por ejemplo, de los alimentos que más pueden tener eh, folatos está la espinaca, hojas verdes y el aguacate. Entonces, revísenlo y pues está interesante, pues por lo menos para saber cómo podemos suplementarnos mejor con los alimentos. Y ya sabemos que lo tenemos que hacer preferentemente los alimentos crudos. Este cuadro se los voy a dejar acá para que lo revisen más a detalle eh, cuando tengan un tiempecito. Me gustó mucho porque acá tenemos las causas de deficiencia de folatos y las causas de deficiencia de vitamina B12, pero están divididas en, por ejemplo, los folatos como las de bajo consumo dietario, el incremento en los requerimientos, el incremento de pérdidas. Acá en la deficiencia de vitamina B12 también bajo consumo dietario, la mala absorción que ya vimos algunas y el incremento de requerimientos también. Entonces, revísenlo, está muy bonito. Hay muchas más patologías y muchas más causas que pueden ustedes verificar y que pueden revisar un poquito más despacio. Entre las manifestaciones clínicas que tenemos por el déficit de vitamina B12 y el déficit de folatos, tenemos que en los dos se presenta anemia, ya vimos qué tipo de anemia, megaloblástica. En el déficit de vitamina B12 tenemos alteraciones gástricas como diarrea, glositis y anorexia. Y tenemos manifestaciones neurológicas que son las más preocupantes porque cuando se presentan ya suelen ser de tipo reversible. Entre la sintomatología del déficit de folatos tenemos que es muy genérica, es decir, muy propia como de anemia o de otras patologías. Está la fatiga, la debilidad, el dolor de cabeza, la palidez. Pueden presentar los pacientes úlceras en la boca y en la lengua. Acá sí, en adultos no hay daño neurológico, sino que solo el daño neurológico se da en embarazadas, con lo que habíamos hablado de la espina bífida. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de déficit de vitamina B12 o de folatos? Ahorita lo vamos a ver, qué pruebas debería de ir haciendo en el laboratorio y vamos a empezar por la vitamina B12. Bueno, ante una sospecha de déficit, lo primero que yo tengo que hacer son los niveles, ¿verdad? Entonces, me podrían salir estos tres resultados. Eh,
se consideran carenciales o ineludibles cuando el resultado está por debajo de 100 picogramos por mililitro. Los considero bajos cuando están menor a 200 y se consideran resultados sospechosos o no concluyentes cuando están entre 300 y 200 picogramos por mililitro. Ante unos resultados así, yo debería de sugerirle al médico o al paciente que se haga la prueba de niveles de ácido metilmalónico, ya sea en sangre o en orina, y niveles de homocisteína. Pero hablemos primero del ácido metilmalónico. Esta es una sustancia que se produce en muy pequeñas cantidades, pero que son necesarias para el metabolismo y principalmente son necesarias para la producción de energía. ¿Y qué tienen que ver con la vitamina B12? Pues la vitamina B12 es una coenzima que favorece la conversión de metilmalonil coenzima A, que es una forma del ácido metilmalónico, hacia succinil coenzima A. Si yo tengo un déficit de la vitamina B12, este se empieza a acumular y entonces se produce un aumento en sangre u orina. Entonces, podríamos medirlo por ahí. También la homocisteína, esta ya la habíamos visto. Eh, Se recuerdan que habíamos dicho que la vitamina B12 era una coenzima que ayudaba a la homocisteína a convertirse a metionina. Entonces, ante un déficit de esta, pues entonces también, al igual que esta prueba, el metilmalónico se empezaría a acumular en sangre. Estas pruebas son muy importantes porque tienen una especificidad del 94 al 99%. Entonces, casi podríamos decir que serían confirmatorias, ¿verdad? Ahora bien, una vez yo confirmo el déficit de vitamina B12, yo tengo que saber a qué corresponde ese déficit. Ya vimos en este video todas las causas que pueden ocasionar un déficit de esta vitamina, pero lo primero que yo tengo a mano hacer o lo que correspondería en el laboratorio hacer sería descartar que este déficit se deba a la anemia perniciosa, que es de tipo autoinmune, ¿se recuerdan? Entonces, tendríamos que hacer anticuerpos antifactor intrínseco y anticuerpos anticélulas parietales. Estos deberían, si es una anemia perniciosa, salir positivos. Otras pruebas que no son muy comunes, pero que también podríamos hacer, serían los niveles de gastrina. Estos deberían de salir elevados. Niveles elevados pueden indicarme a mí que hay una hiperactividad de células estomacales y que están produciendo gastrina, obviamente, y que podría yo tener una gastritis prolongada. El pepsinógeno 1 debería de salirnos disminuido y la relación pepsinógeno 1, pepsinógeno 2 también debería estar baja. Esto indicaría una atrofia gástrica. Esto es importante porque se recuerdan que cuando vimos el metabolismo de la vitamina B12, dijimos que anatómicamente tiene que ir pasando varios eventos en diferentes partes del sistema gastrointestinal, pero que también el sistema gastrointestinal debería estar intacto. Entonces, esto me está indicando que ya toda mi mucosa no está tan intacta como debería, ¿verdad? Ahora vámonos con el déficit de folatos. También ante una sospecha de déficit de folatos, pues lo primero tendríamos que hacer es niveles de ácido fólico en sangre. El valor normal es de 2.7 a 17 nanogramos por mililitro. Aquí sí no hay varios resultados, sino que se considera un déficit cuando está por debajo del límite normal bajo, ¿verdad? Eh, Ojo con esto. Los niveles de ácido fólico, cuando los medimos en sangre, me están indicando un déficit, sí, pero de ingesta reciente de ácido fólico. Si yo quisiera diagnosticarle al paciente un déficit de folatos crónico, entonces yo debería de cuantificar en sangre a lo largo de un mes y que estos me deberían de salir bajos siempre y entonces yo podría determinar una carencia realmente crónica. Entonces, esta es una prueba que me sirve para saber de la ingesta reciente. Pero tengo otra prueba en el laboratorio que son niveles de ácido fólico intraeritrocitario. Se considera deficiente cuando me sale por debajo de 135 nanogramos por mililitro. Insuficiente cuando está entre 136 y 150 y normal debería estar mayor a 150. Esta prueba, el ácido fólico intraeritrocitario, sí es útil para diagnosticar el
una carencia crónica, ¿verdad? Y sí o sea, es muy útil para conocer el estado real de las reservas y este no está influenciado por la dieta. Pero ojo, cuando yo estoy haciendo niveles de ácido fólico en sangre, si yo tengo esa muestra hemolizada, yo puedo tener resultados de ácido fólico falsamente aumentados. ¿Por qué? Porque acá mismo les estoy diciendo que el ácido fólico también está dentro del eritrocito. Entonces, si yo hemolizo, ese ácido fólico se va a mezclar con el que ya tenía de la sangre y entonces falsamente podrían salir hemolizados. Hay que tener mucho cuidado con eso, de que las muestras, toda la fase preanalítica tiene que estar bien estandarizada y pruebas especialmente como estas, hay que, no podemos recibir muestras hemolizadas. Otra prueba que me puede servir para diagnosticar o para apoyar con el diagnóstico son los niveles de homocisteína. Acordémonos que también aquí ya habíamos visto que el metiltetrahidrofolato se demetilaba para aportar ese grupo metilo a la homocisteína y que para que ésta se pudiera convertir en metionina. Si yo tengo un déficit de folatos, igualmente se me va a acumular la homocisteína porque no se va a poder convertir a metionina. Entonces, los niveles de homocisteína son muy útiles también para detectar déficit de folatos, al igual que vitamina B12. No así los niveles de ácido metilmalónico. Aquí sí no se confundan. El ácido metilmalónico es específico para déficit de vitamina B12. No tiene nada que ver con folatos. Entonces, estas serían como las pruebas que deberíamos de ir haciendo con pacientes que tengan sospecha de déficit de vitamina B12 o de vitamina B9, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, tenemos que ir siempre hay que pensar eso, tenemos que ir de pruebas fáciles a pruebas más complicadas, ¿verdad? O no empezar a complicarnos la vida con hacer anticuerpos, no, tenemos que seguir una línea y aquí les presento yo esta que sería la línea más lógica y más coherente de seguir en el laboratorio. Otra prueba que ya no se hace mucho, pero porque la serología vino como a sustituirla en parte, es el test de Schilling. Este test está únicamente indicado en pacientes en donde, por ejemplo, la serología no es concluyente para diagnóstico de anemia perniciosa. Entonces, se los voy a explicar. Les voy a explicar cómo se hace y luego cómo se pueden interpretar los resultados. Bueno, entonces, en un paciente en donde la serología no me concluye que sea una anemia perniciosa, pero sigo sospechándolo, entonces se le manda a la clínica, generalmente esto es a nivel hospitalario, a que le den una dosis oral de vitamina B12, pero esta vitamina B12 que se va a tomar el paciente va a estar marcado con un isótopo, generalmente es cobalto 58. Después de que se tomó esta vitamina B12 marcada, se va a esperar una hora y luego se le va a inyectar vitamina B12 no marcada. Esto para poder saturar, digamos, los sitios en donde se almacena la vitamina B12 para que ésta pueda pasar libremente y ser excretada. Se va a recolectar una orina de 24 horas y se va a medir cuánta excreción de esta vitamina marcada tuvo. ¿Cómo se interpretan los resultados? Bueno, tenemos unos resultados anormales cuando la excreción de esta vitamina B12 marcada es menor al 10% en esta orina de 24 horas. Y entonces yo ya puedo decir que este paciente no está absorbiendo bien. Aquí todavía yo no puedo venir y decir que se trata de una anemia perniciosa como tal, sino que simplemente sí, aquí estoy confirmando que hay un déficit de la absorción de la vitamina B12. Si esta prueba me sale anormal, entonces yo tendría que volver a citar a mi paciente y entonces darle una dosis de vitamina B12 otra vez marcada con isótopo, cobalto 58, pero esta vez voy a agregarle factor intrínseco. Si al medir nuevamente en la recolecta de orina 24 horas, que había salido menor a 10% se corrige y ya está excretando normalmente, entonces aquí sí, en esta parte sí yo puedo confirmar una anemia perniciosa, porque yo estoy agregando el factor intrínseco que le falta y entonces ahí sí ya me confirma que es por una deficiencia de factor intrínseco.
Si estos resultados igual siguen siendo no concluyentes, entonces tengo que sospechar que tal vez el paciente no es que tenga un déficit de factor intrínseco, sino que tal vez haya una competencia por, entre la vitamina B12 y las bacterias de mi intestino. Entonces, tengo que volver a repetir la prueba, pero antes tengo que darle un ciclo de por lo menos 5 días con antibiótico, que normalmente es tetraciclina a este paciente, y repetir la prueba. Si aún aquí no son concluyentes mis resultados, entonces voy a la siguiente, que sería repetir la prueba, pero con tener 3 días antes de ingesta de enzimas pancreáticas. ¿Se acuerdan que cuando vimos en la parte del duodeno, en donde se separaba la vitamina B12 de las cobalofilinas, necesitábamos un medio eh, básico para que se diera la unión de vitamina B12 con el factor intrínseco, pero también necesitábamos enzimas pancreáticas para separar esa unión de las cobalofilinas con la vitamina B12. Pues si yo tengo una deficiencia de vitaminas pancreáticas, probablemente también me pueda dar problemas de absorción de vitamina B12. Entonces tengo que hacer esa prueba. Tengo que darle a mi paciente 3 días antes enzimas pancreáticas para como suplir las que le hacen falta al paciente. Si esto normaliza, entonces yo puedo estar segura que lo que le hace falta al paciente son enzimas pancreáticas, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué esta prueba no se hace, o sea, no es una prueba que debería hacerse mucho o comúnmente en pacientes? Precisamente porque estamos marcando una vitamina B12 con un isótopo. Entonces, no es muy recomendable estar haciendo esta prueba y mucho menos repetirla tantas veces. Se las pongo acá porque todavía se hace y porque probablemente a ustedes les van a llegar las orinas de 24 horas y tienen que hacer estas mediciones, entonces para que sepan de qué se trata. Entonces, el test de Schilling podemos concluir que es para está recomendado en pacientes con una serología no concluyente para anemia perniciosa o para buscar otros tipos de mala absorción de la vitamina B12. Y este cuadro se los dejo acá para que lo puedan revisar más a detalle. Acá arriba están el test de Schilling con sus diferentes modificaciones. Entonces, este es con la cobalamina marcada con el isótopo, acá con la modificación ya del factor intrínseco, acá con los 5 días no, aquí con los 3 días de enzimas pancreáticas antes de realizarlo, y aquí después de recibir antibiótico durante 5 días. Entonces, ¿cómo saldrían estas modificaciones del test de Schilling para las diferentes patologías que se investigan? Por ejemplo, en la anemia perniciosa, esperaríamos que la cobalamina marcada con el cobalto 58 a primera instancia me saldría disminuida. Esto ya me llevaría a realizarla con el factor intrínseco, en donde se normalizaría. Con enzimas pancreáticas y con antibióticos me saldría disminuida. Y así con la pancreatitis crónica, con la proliferación bacteriana excesiva y con la enfermedad del hilio terminal. Entonces se las dejo acá para que tengan más o menos una idea de qué esperar con el test de Schilling y sus diferentes modificaciones en las diferentes patologías que se investigan. Entonces hablemos un poquito del tratamiento que se le da a las personas con estas deficiencias. Si yo tengo una deficiencia de vitamina B12, pues entonces el médico va a mandar cobalamina 1 miligramo al día por una semana. Después de terminar esta semana, va a mandar 1 miligramo a la semana por 4 semanas. Después de terminar estas semanas, entonces se le va a dar 1 miligramo mensual indefinidamente o con menos frecuencia de acuerdo a los niveles que vaya mostrando en el laboratorio. Y también se evalúa si tiene un factor que vaya a perpetuar la deficiencia de vitamina B12, entonces pues entonces ya se le puede dar indefinidamente o suplementar con vitamina B12 indefinidamente. Para la deficiencia de folatos se le da 1 miligramo al día. Siempre es importante que cuando estemos ante una deficiencia de folatos se debe descartar que no haya una deficiencia de vitamina B12 concomitante, porque si solo tratamos la deficiencia de folatos pero no nos damos cuenta de la deficiencia de vitamina B12, el paciente puede llegar a desarrollar problemas neurológicos, de lo que ya habíamos hablado, como por ejemplo una polineuropatía, generalmente es en extremidades,
y esto ya es irreversible. Entonces, siempre que tengamos déficit de folatos, comprobar si no hay deficiencia de vitamina B12 concomitante para dar el tratamiento. Después de iniciado el tratamiento, entonces siempre tiene que haber una evaluación a la respuesta al tratamiento y esto se hace también en el laboratorio. Entonces lo que debería de mandársele a un paciente que está ya bajo tratamiento sería un recuento de reticulocitos. Estos deberían de empezar a aumentar entre por lo menos el tercer y cuarto día de iniciado el tratamiento y deberían de tener un pico máximo al séptimo día. Y las concentraciones de hemoglobina también deberían de aumentar por lo menos a los 10 días y retornar a la normalidad a las 8 semanas. Eso sí, ojo con esto, si a las 8 semanas el paciente no muestra una evolución una buena evolución y no resuelve la anemia, entonces sí se deben de considerar otras causas de macrocitosis, como por ejemplo lo que habíamos dicho anteriormente, una macrocitosis no megaloblástica. O sea, ya podríamos investigarle al paciente hepatopatías, tiroides, eh, podríamos sospechar síndrome mielodisplásico y hacer una médula ósea, pero esto sí no responde a tratamiento. Los neutrófilos hipersegmentados, clásicos de la megaloblastosis, deberían de desaparecer por lo menos a los 10 o 14 días de iniciado el tratamiento. Las alteraciones neurológicas, si el paciente las presentaba, deberían de mejorar a lo largo de 3 a 6 meses. Tenemos que considerar que algunas sí pueden ser irreversibles. Siempre que nosotros estemos dando tratamiento en el cual sabemos que vamos a incrementar la hematopoiesis, es decir, que el paciente al estar tomando el tratamiento va a empezar a generar nuevas células, debemos de vigilar la aparición de hipocalemia, porque estas células empiezan a utilizar mucho el potasio y entonces se me puede bajar. Entonces siempre con todas estas pruebas deberíamos de hacer potasio en suero, ¿verdad? Es muy importante entonces la evaluación y el seguimiento que pueda darle el laboratorio a estos pacientes. Eh, para resumir o para concluir más o menos, estos pacientes deberían de mejorar y deberían de empezar a ya no tener signos de megaloblastosis en su frote periférico, por ejemplo, en un promedio de 10 a 15 días. Entonces es muy importante trabajar de la mano con el médico para irle informando eh, e ir evaluando a estos pacientes y la efectividad de su tratamiento. Bueno, y entonces acá terminamos con el tema de anemias megaloblásticas. Eh, Traté la manera de resumirles lo más que pude. Este tema es un tema muy extenso, habrán cosas que se me quedaron por fuera, pero por lo menos dejarles a ustedes ya la inquietud de investigar un poco más y de qué pruebas nuevas incluso puedan existir ya en el laboratorio y cómo se relacionan este tipo de anemias con las patologías. Entonces, espero que por lo menos les haya quedado esa inquietud y bueno, vamos a seguir con otros videos sobre anemias macrocíticas y vamos a tocar los temas de anemia hemolítica que también son muy importantes. Entonces espero que aquí con este video les haya quedado por lo menos un poco claro cómo se abordan este tipo de patologías y cuál es la función de laboratorio tan importante tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de estos pacientes.